Bienvenidos una vez más, mis amados hermanos y hermanas, a este estudio del Antiguo Pacto. Hoy nos toca analizar el himnario, por así decirlo, o el cancionero de la Biblia, el libro de Salmos. Este libro de Salmos que consta de 150 salmos, escrito por muchos autores en diferentes tiempos, pero como yo le llamo, el libro de Salmos es el recetario para las diferentes situaciones por las cuales el hombre de Dios puede pasar en esta vida. Es la expresión del hombre de Dios relacionándose con su Creador, ¿sí? En las muchas circunstancias de la vida, y lo expresa de diferentes metáforas. Así que vamos a ver muchos puntos, cosas muy interesantes sobre este libro de Salmos. No vamos a analizar cada uno de los salmos porque si no ya no sería algo panorámico, pero vamos a hablar más sobre ello. Muy bien, entonces vamos a ver entonces que el nombre Salmos, ¿de dónde viene ese nombre? Salmos, ¿sí? El nombre en hebreo está ahí en la pantalla como ustedes lo ven, Tehillim, que significa salmo. Bueno, no significa salmos, pero en nuestras Biblias de la traducción de la Septuaginta hemos tomado esa palabra. Pero en el primer punto, el nombre en hebreo de este libro es Tehillim, ¿sí? Y significa cánticos de alabanza. Como se decía, es el cancionero prácticamente de la Biblia. En el original hebreo está nombrado como Tehillim, ¿okay? En plural, cánticos. Okay. La Septuaginta le llama salmoi, que significa literalmente cánticos, pero con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Salmoi, y de ahí también viene la palabra que vamos a ver. ¿Cuál era el instrumento de cuerda que se usaba para que usaba David? El arpa. ¿Qué otro nombre tiene el arpa? La lira también se le llama, ¿ok? Entonces, el segundo punto, en su mayor parte, la poesía hebrea es lírica. ¿De dónde viene ese nombre lírico? Nombre dado porque originalmente iba acompañada por el instrumento musical llamado lira. En cambio, la Septuaginta lo traduce como salterio, y de ahí deriva el nombre de los 150 salmos. El conjunto de todos los 150 salmos se lo conoce como salterio, ¿okay? O como les decía al principio, es el cancionero, el himnario de la nación de Israel, ¿sí? Hay personas que decían que, por ejemplo, yo siempre he dicho, lo que actualmente se ve es una realidad, que se hace más énfasis en la música que en la palabra. Y entonces una vez alguien me dice, no, lo que pasa es que en esos tiempos no había alabanza. Digo, wow. Parece que, como decía mi mamá, la ignorancia es atrevida. Parece que no habían leído la Biblia, pero Salomón, como lo hemos dicho ya en los libros pasados, allá en Segunda de Samuel, y en Reyes y Crónicas, Salomón tuvo la primera orquesta sinfónica del mundo, hermano, tantos cantores, instrumentos y todo eso. ¿Okay? Siempre hubo alabanza, pero hoy en día lamentablemente se ha puesto por encima la alabanza en vez de la palabra. Nunca fue así. ¿Okay? Entonces, por eso se lo conoce como salterio los 150 salmos. Tercer punto, no todos los salmos incluyen el nombre del autor, pero los que lo hacen se ajustan a la traducción más que nada de los judíos. Entonces vamos a ver aquí que hay algunos salmos, muy diferentes salmos, inclusive hay salmos anónimos, no sabemos quién los escribió, pero podemos nombrar algunos. Moisés, un solo salmo, el Salmo 90, fue escrito por Moisés. Entonces imagínense desde cuándo ya es la fecha de los salmos. David, ¿cuántos salmos escribió David? Es el que mayor salmos escribió. De los 150, 73 salmos corresponden a David. Y los 73 salmos de David mayormente están ubicados en el primer libro y en el segundo libro, como están divididos. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Los 150 salmos están divididos, ya le anticipo, en 5 diferentes libros que han sido agrupados desde la antigüedad. El mismo libro da la división. Salmos de Asaf
han sido 12. Este es el Salmo 50 y los Salmos del 73 al 83. Salmos de los hijos de Coré 12, que va del 42 al 49. El Salmo 84, 85, 87 y 88. Salomón escribió 2 salmos, el 72 y el 127. Etán escribió uno, el Salmo 89. Y los llamados salmos huérfanos son 49. O sea, no sabemos su autor o salmos anónimos, por así decirlo, pero en los libros que he investigado le llamaban salmos huérfanos, ¿ok? Como también algo muy interesante vamos a ver con las divisiones, no en las divisiones, pero en la clasificación de los salmos. Muchos autores como que no concuerdan también en los paralelismos. Algunos nombran algunos, otros nombran más, pero vamos más adelante a nombrar solo los principales. El punto 4, las fechas de los salmos. Entonces, ¿desde dónde van las fechas de los salmos? A ver, ¿desde dónde creen? Pongan un parámetro. Ya ustedes vieron los autores. Entonces, ¿desde dónde va? Desde Moisés, correcto. Desde Moisés, aproximadamente 1400 antes de Cristo. Después pasando por David, Asaf, Salomón. Y posiblemente algunos salmos, según los eruditos, fueron escritos después del retorno del exilio, del cautiverio babilónico. Porque algunos salmos dan a entender eso. El Salmo 126 y el Salmo 137 especialmente hablan sobre de que han vuelto del exilio. Entonces aproximadamente eso ocurrió por el año 500 a.C. Entonces vemos que hay una compilación de los salmos prácticamente por 900 años. Miren cómo Dios ha ordenado todo eso para que se recopile en tanto tiempo. Los 150 salmos, miren ahí todo ese laberinto de palabras. Son situaciones, tristeza, llanto, alegría, pensamientos, pecado, etcétera, eternidad, buscar de Dios, participar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los 150 salmos que componen este libro son una colección de poesías hebreas que cubren una amplia gama de temas de la experiencia humana y de su relación con el Creador. Sobre todo haciendo énfasis al hombre de Dios, al hombre que busca de Dios. ¿Ok? Número 6. Podríamos decir que los salmos son recetas para el alma del ser humano, para cualquier situación que se pueda encontrar durante la vida. Desaliento, ansiedad, agradecimientos, alegría, frustración, arrepentimiento por el pecado, dolor porque prosperan los impíos, etcétera, etcétera. Y aún vamos a ver los llamados salmos imprecatorios, en donde el hombre de Dios pide a Dios que castigue a los hombres malos, a los impíos. Número 7. En los salmos hallamos al hombre conversando con Dios, derramando su corazón en alabanza, hablando acerca de Dios, describiéndolo. En los salmos vemos muchos antropomorfismos. ¿Qué significa los antropomorfismos? Es darle forma humana a Dios. Dice, ¿no? Que Dios creó con su mano, que con brazo poderoso Él nos redimió. Esas son formas antropomórficas dadas a Dios. Entonces, lo describen y lo exaltan por sus gloriosos atributos y por sus obras en la creación. ¿Estamos? Hay muchos salmos que exaltan las grandezas del Señor en su creación. Punto número 8. Hay pocos salmos que contienen esencialmente pensamientos y revelaciones del mismo Dios. Por ejemplo, el Salmo 2, ¿sí? Que prácticamente también conocemos como un salmo mesiánico. Ya vamos a ver en la división cuáles son los salmos mesiánicos, ¿ok? Número 9. Ahora, ¿solo en el libro de los salmos hay salmos?
No. ¿Sabían ustedes que en otros libros también hay salmos? No, en Éxodo 15 es un salmo, Deuteronomio 31 es otro salmo, Jueces capítulo 5, segunda de Samuel capítulo 22 y Habacuc capítulo 3, ahí vemos salmos. Entonces, podemos encontrar salmos en otros libros del Antiguo Pacto, correcto. Entonces vemos que los salmos en eso concuerdan con la fecha. Si en Éxodo capítulo 15 ya vemos en un salmo, ¿no? Entonces ese es el salmo de Moisés, ¿ok? Entonces desde esa fecha ya vemos que se comenzaron a elaborar esos cánticos, ¿ok? Número 10. La división del libro de Salmos la da el propio libro, que desde la antigüedad lo dividió en 5 libros. Tal vez quisieron hacer una correspondencia a otros 5 libros. ¿Cuáles son un grupo de libros que está formado por 5 libros? ¿Cómo se llama ese grupo? La Torá o la Torah, ¿ok? Entonces por eso lo dividieron en 5 libros. Cada una de estas divisiones termina con una doxología. Entonces vamos a ver las 5 divisiones del libro de Salmo. Entonces la primera división, llamado el libro 1, y lo vamos a ver, que va desde el Salmo 1 al Salmo 41. Y en ese grupo, en ese libro 1, prácticamente son salmos de David, a excepción del 1, del 2, del 10 y del 33. Ahora, en ese libro 1, ¿cuál creen que es el nombre más frecuente de Dios que usa el salmista? El nombre más santo de Dios, ¿cuál es? Yahvé, correcto, Jehová. Nosotros lo conocemos como Jehová, pero el nombre es Yahvé. Las 4 letras hebreas que mencionan el nombre de Dios, ¿ok? Entonces en ese libro 1 predomina el nombre Yahvé. En el libro número 2, la segunda división, son los salmos del 42 al 72, en donde ahí fueron escritos los hijos de Coré, del salmo 42 al 49, y salmos de David del 51 al 65 y del 68 al 70. Son los que predominan en este segundo libro. ¿Y cuál creen que es el nombre de Dios que predomina en este segundo libro? El Dios de la creación. ¿Cuál es? Elohim, correcto. El Dios de la creación. Elohim. El libro número 3 va siguiendo el Salmo 73 al 89, los cuales del 73 al 83 son salmos de Asaf, del 84 al 88 son salmos de los hijos de Coré, y salmo de David es el 86. Ahora, aquí los nombres de la deidad son usados por igual. Se usa mucho Yahvé y Elohim, el Dios de la creación. En cuarta división, el libro cuarto, va desde el Salmo 90 al Salmo 106. Y aquí vemos el Salmo de Moisés, el Salmo 90. Y los salmos de David son 101 y el 103. Y hay muchos salmos anónimos aquí en este cuarto libro o cuarta división. Y aquí también prevalece el nombre más santo de Dios. ¿Cuál es? Yahvé. ¿Ok? Y la última división, la quinta y libro quinto, va del Salmo 107 al Salmo 150. Aquí se encuentran los llamados salmos litúrgicos, los salmos Yahvé o los salmos Aleluya. Usted va a ver mucho en estos salmos el nombre de Dios, Yah, que en la versión española nuestra están las 3 letras J-A-H, pero en el hebreo es la Yod.
¿ok? Y es Yah, ¿ok? De ahí viene el nombre Yahvé, posiblemente, ¿ok? Y los salmos aleluya. Y aquí predominan los salmos de ascenso. ¿Saben cuáles son los salmos de ascenso? ¿Qué otro nombre llevan? Salmos de ascenso. ¿A qué se refieren los salmos de ascenso? O los salmos graduales, se los llama también. Salmos de ascenso o salmos graduales. ¿Qué son estos salmos de ascenso o graduales? Hay tres posturas con respecto a estos salmos. Algunos eruditos creen que estos salmos los cantaban los que salieron del exilio babilónico hacia Jerusalén, mientras iban hacia Jerusalén, retornando del exilio. Otros, en cambio, creen que eran los salmos que cantaban todos los peregrinos de Israel cuando subían a Jerusalén para las fiestas que Jehová convocaba 3 veces al año. En cambio, otros piensan que estos salmos graduales eran que se los cantaba a medida que iban subiendo las gradas en el templo, porque recuerda que habían gradas, muchas gradas para subir al templo. Entonces supuestamente en cada grada iban cantando un salmo, pero muchos eruditos concuerdan que lo más lógico era pensar que eran salmos que cantaban mientras los israelitas subían a Jerusalén para las fiestas solemnes de Jehová. ¿Ok? A eso los conocemos como los salmos de ascensos o graduales. Ascenso porque iban ascendiendo o subiendo a Jerusalén. ¿Ok? Número 11, como en todo libro, en Salmos vemos al Señor Jesús como ¿qué ven en la pantalla? Como nuestro pastor, Salmo 23. Eso es como que un cristiano no se acerca al Salmo 23 como que no sepa sumar. ¿Ok? Amén, hermanos. Nadie dice amén. Alabado Dios de la gloria. No saben matemáticas. ¿Ah? No saben matemáticas. ¿Ok? Número 12. Aquí vamos a hablar sobre la clasificación de los salmos. Hay muchos autores sobre este libro de salmos y muchos tienen diferentes clasificaciones de los salmos, pero he hecho una compilación de los en una forma, por así decirlo, una forma compilada de algunos autores. Y la primer tipo de salmo que encontramos son los salmos de la creación de Dios, en donde toda la grandeza de la creación, ¿qué hace la creación? Testifica que la gloria de Dios que la creó. Y ahí están todos los salmos que hablan sobre la creación de Dios. Salmo 8, Salmo 19, del 1 al 6, el Salmo 29, el Salmo 65, del 9 al 13, el 104 y el Salmo 147, del 8 al 18. Son salmos que hablan de la grandeza, en donde vemos que Dios habla a través de sus obras. Este es el primer tipo de salmos. El segundo tipo de salmos son los salmos de carácter del siervo de Dios. Así le ha descrito. Como su nombre lo dice, ¿qué describen? Las características del hombre que ¿qué? ¿Qué hace el hombre de Dios? ¿Qué debe de hacer el hombre de Dios? Agrada solamente a Dios. Demostrando sinceridad, pureza. El hombre de Dios se goza en meditar la palabra de Dios, como vemos en el Salmo 1, el Salmo 15, el 24, el 50, el 75, el 82, el 101, el 102, el 127, el 128, el 131 y el 133. Miren, muchos salmos del carácter del siervo de Dios. Ahí podemos nosotros ver cómo debe ser nuestro carácter hacia nuestro Creador. Amén. La tercera clasificación son los salmos de contrición, como la palabra lo dice, son aquellos en los que se ve un profundo sentimiento de ¿qué?
cuando uno está contrito Cuando está sufriendo. o cuando ha cometido pecado. Exactamente. Se ve un profundo sentimiento del pecado humano. Salmo 6, 25, 32, 39, 40 y por excelencia el Salmo 51. ¿Se acuerdan el Salmo 51? El salmo que escribió David después que Natán lo reprendió, ¿no? Y se arrepintió de su pecado con Betsabé. El Salmo 102 y el Salmo 130 también dicen sobre la situación de contrición por causa del pecado. El cuarto tipo de salmo son los salmos referentes a la palabra de Dios. Como el nombre lo dice, salmos que expresan el intenso amor del salmista. ¿Por qué? Por la palabra, por la verdad revelada de Dios. La verdad revelada de Dios, que hoy en día lamentablemente está toda distorsionada y no es escudriñada. El Salmo 19 del 7 al 14 y el Salmo 119 por excelencia. El Salmo 119, hermanos queridos, ¿sabe cuántos versículos tiene? 176 versículos. ¿Ok? Si no me falla la memoria, de los 176 versículos que tiene el Salmo 19, solamente unos 4, no más, no hablan en forma directa de la palabra de Dios. Pero de ahí todos los demás versículos expresan la verdad de Dios, la palabra de Dios, en forma de otras palabras como mandamiento, tus ordenanzas, tus leyes, tus juicios, tus estatutos, tus dichos, tus testimonios y tu palabra. En el antiguo pacto, en los libros de la Torá, también vemos muchas veces que el Señor le decía: tienes que guardar mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas. Todo eso, en pocas palabras, tenía que obedecer todo lo que Dios ordenaba. ¿Ok? El Salmo 119, hermano, es un acróstico. Contiene 22 secciones, de acuerdo a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada sección, por ejemplo, Aleph es la primera sección, la primera letra, consta de 8 versículos. Cada sección consta de 8 versículos. Por eso, si usted multiplica 22 por 8, son 176 versículos que consta todo el Salmo 119. De hecho, es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Ok? Y cada sección, por ejemplo, la sección primera, Aleph, cada versículo empieza con la letra Aleph. La segunda sección, la letra Bet, en cada versículo, los 8 versículos de esa sección empiezan con la letra Bet. La tercera, Gimel, también empieza cada versículo con la letra Gimel. Y así sucesivamente, Daleth, Hey, Bau, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el capítulo por excelencia en donde se exalta la palabra de Dios. ¿Ok? El quinto tipo de salmos son los salmos referentes a los servicios del templo. Ojo con este tipo de salmos. ¡Ja! ¿Qué creen que hablan esos salmos? Esos salmos los vamos a reproducir y mandárselos por todos los medios sociales a los hermanos de la iglesia. Son aquellos que dan múltiples razones. ¿Por qué? Por las que el hombre de Dios, a ver, miren en su hoja, llenen ahí. ¿Qué debe hacer el hombre de Dios? Debe asistir a los diferentes cultos de adoración a Dios. El salmista da muchas razones para qué venir al templo a adorar al Señor. Y recuerden que el corazón de Israel era el templo, era el centro de la nación. Y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 salmos
referente a los servicios del templo. Salmo 26, Salmo 73, Salmo 84, Salmo 100, Salmo 116, Salmo 122. Y a veces hasta lo cantamos en nuestras alabanzas. ¿Alguien me puede decir algún versículo referente a esos salmos? Entraré por tus puertas con acción de gracias. Entraré por tus puertas con acción de gracia. Muy bien, ¿qué más dice? Mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de él. ¿No? Miren ese versículo de expresión. El salmista, Dios mismo, está expresando la necesidad de que el hombre de Dios debe de congregarse. Un cristiano que no se congrega, no sé cómo va a querer estar en el cielo. ¿Ok? Estamos. Entonces, esos son los salmos referentes a los servicios del templo. Los salmos de sufrimiento, el número 6, el sexto tipo, pues como su nombre lo dice, son aquellos que presentan el sufrimiento humano con las más variadas metáforas. ¿Ok? Salmo 37, 42, 43, 49, 77, 90 y 109 y 137. Y la lista puede ser más extensa. Ahora, hay salmos en que puede verse una combinación, que haya sufrimiento, como puede haber también alabanza al Señor. ¿Me entiende? Cosas así. El sexto tipo de salmos, no sé si usted ha escuchado, son los salmos imprecatorios. Este tipo de salmos ha recibido mucha crítica. ¿Por qué? Porque son súplicas a Dios de parte del santo, del hombre de Dios, para que Dios descargue su ira o castigo sobre los enemigos del salmista. Ahora, no es que es todo el salmo completo. En el caso del 109 sí, pero son versículos de algunos salmos, como el 55:15, el 69 del 22 al 28, el 137 versículo 9 y el 139 versículo 22. Ahora bien, ¿por qué ha sido criticado estos salmos imprecatorios? Porque la gente se pregunta, y los eruditos, ¿cómo un hombre de Dios, un santo, puede pedir mal para sus enemigos? Inclusive David también en uno de sus salmos, por ejemplo en el salmo de David, el 69 y el 109, ¿sí? Está pidiendo para sus enemigos. Por ejemplo, vamos al salmo 69, versículo 22 al 28. Si alguien me lo puede leer. Salmo 69, 22 al 28. ¿Lo encontraron? ¿Alguien me lo lea? Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira. Ajá, Y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron los que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Ok, ese es un salmo de David. Es David que está clamando eso al Señor. Ahora, por eso es que algunos dicen, ¿cómo un hombre santo puede pedir que Dios derrame su ira? ¿Ok? Pero veamos lo que dice el mismo David en el Salmo 7, versículo 4. Miren lo que dice: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, por así decirlo, comprender estos salmos imprecatorios? Número uno, ellos, los hombres de Dios, no hubieran tratado así a sus enemigos. Número dos, los hebreos odiaban el pecado como al pecador.
Esa era la pregunta. ¿Cómo puede un santo pedir mal para sus enemigos? Ya vimos el Salmo de David, el 69, ya lo leímos, pero muy diferente al Salmo 7.4. Ellos no hubieran tratado así a sus enemigos. De hecho, jamás los judíos han sido hombres sanguinarios. Han sido sufridos, han aguantado. Lo que han hecho siempre es defenderse. ¿Okay? Los hebreos odiaban el pecado como al pecador. Ahora, también muy importante, no poseían el principio cristiano del amor de Cristo. Pero aunque no conocían el principio cristiano del amor de Cristo, yo creo que más bien ellos pensaban en la justicia de Dios. Ellos pensaban que el castigo de Dios, y de hecho así es, como dice Pablo en Gálatas 6.7, ¿qué dice? Gálatas 6.7. No olvidéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso cosecha en este mundo. Como mi esposa dice, esta vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar el bill o la factura. ¿Ok? Entonces ellos pensaban que el castigo debía hacerlo en este mundo. Simplemente ellos estaban pidiendo que se haga justicia. Y pues vemos como por ejemplo lo que le pasó a los cananeos. Dios tuvo misericordia de ellos, pero lamentablemente más de 400 años de misericordia, y simplemente cosecharon lo que habían sembrado. ¿Ok? El otro tipo de salmos, el octavo tipo, son los salmos de confianza. Son aquellos que muestran la intervención de Yahvé, de Jehová, a través de las pruebas o sufrimientos. ¿Sí? Son como el arco iris después de la tormenta. Miren, hay muchísimos salmos de confianza. Para las personas que piensan que no hay salida, que esto, que lo otro, sí hay salida. Salmo 3, 4, 11, 16, 20, 23, 27, 31, 36, 46, 52, 57, 61, 62, 63, 85, 91, 108, 121, 125 y 126. Mire la cantidad de salmos de confianza. ¿Por qué Dios ha puesto tantos de esos salmos? Como les decía, porque nosotros como santos podemos sufrir cualquier tipo de situación adversa en este mundo, pero tenemos que tener puesta nuestra confianza en el Señor. El noveno tipo de salmos son los salmos de alabanza. Bueno, como su nombre lo dice, ¿qué hacen los salmos de alabanza? Para compensar las quejas, elevaban alabanzas. ¿Por qué? Por el amor de Dios, por sus bondades, por sus sanidades, por su provisión, porque Él era la torre fuerte, era la roca donde podían estar seguros, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Y aún por las obras de su creación también lo alababan. Y por último lo hemos dejado para el último, los salmos proféticos o salmos mesiánicos. Como la palabra lo dice, son aquellos que hablan de los diferentes aspectos y funciones de quién y de la obra de quién. ¿De la obra de quién? Si estamos hablando de salmos proféticos o mesiánicos, ¿quién es el Mesías? Cristo Jesús. Entonces son aquellos que hablan de los diferentes aspectos, funciones y de la obra de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo afirmó que los salmos testificaban de Él. En Lucas 24:44 podemos ver eso. ¿Okay? Él siempre dijo, la ley, los salmos y los profetas testifican de mí. De hecho, como siempre le he enseñado, como la Biblia enseña, todo el antiguo pacto, desde Génesis hasta Malaquías, apuntan a una sola persona, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y los salmos mesiánicos son el Salmo 2, el 8, el 16, el 20, el 21, el 22, el 40, el 41, 45, 68, 69, 72, 102, 109, 110 y el 118. Miren, hay una buena cantidad de salmos mesiánicos. ¿Ok? Entonces esos son los 10 diferentes tipos de salmo en su mayoría. Ahora,
¿Usted se ha dado cuenta cuando está leyendo los salmos que tienen un título? ¿Sí? Y hay unos nombres medio raros que vemos a veces ahí, como Masquil, Mictán o Sigayón. ¿Se han dado cuenta de eso en sus Biblias? ¿Nunca se han preguntado qué significa eso? Todo tiene una razón. Y vamos a ver los términos técnicos en los títulos de los salmos. El primer término técnico que vemos es la palabra mismor, que significa salmo. Son cánticos con acompañamiento musical, como vimos al principio. Por eso se le llama salmoi en la Septuaginta, porque eran acompañados con instrumentos musicales. Y también algunos tenían como instrumentos de viento también. Y son 57 salmos mismor. ¿Okay? El segundo término usado en los títulos de los salmos es shir, que significa canción. En estos no implican un acompañamiento musical, sino que eran solo música vocal, o sea, eran a capela. ¿Sí ven? Entonces, solo música vocal, y de los cuales son 27 salmos, y de los 27 salmos, 15 se llaman Shir Hama'alo, o cántico gradual, como ya vimos. Eran los que posiblemente los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén los iban cantando. Son los salmos del 120 al 134, son los cánticos de ascensos o cánticos graduales, salmos graduales. ¿Ok? Entonces, cuando iban en el camino, muy difícilmente pues estaban instrumentos, pero iban cantando. ¿Ok? Esos salmos se llaman shir. La palabra shir en hebreo es canción. ¿Ok? El otro tipo de títulos en los salmos vemos la palabra masquil. ¿Y qué significa la palabra masquil? Es un poema didáctico, también llamados contemplativos. Pueden significar el prestar atención, el considerar o reflexionar sobre algo. Hay 13 salmos masquil. Por ejemplo, Salmo 32. Venga conmigo en su Biblia y mire lo que dice. En el Salmo 32. Salmo de David, masquil, dice claramente. No sé si en sus Biblias dice así. El Salmo 42 dice al músico principal. Mire, aquí hay algo diferente. Al músico principal. El Salmo 41 también dice al músico principal, Salmo de David. Entonces, este Salmo 41, como ustedes pueden ver, es un mismor, pero el Salmo 42 es un masquil de los hijos de Coré. Entonces, ¿qué es un masquil? Es un poema didáctico que también se llama contemplativo y puede significar el prestar atención. ¿Ok? Y vemos muchos salmos masquil en la Biblia. El otro tipo de título es Mictán. Mictán tiene un significado incierto, ¿ok? Pero deriva de una raíz que significa cubrir. Y puede ser una composición para registrar pensamientos memorables. Martín Lutero le llamó a estos salmos joya de oro. Son 6 salmos. El Salmo 16 y 2 salmos que van del 56 al 60. Mire lo que dice. El Salmo 56 dice así: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mire todo el título. Después dice Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. ¿Sí ve? El 57 dice al músico principal sobre no destruyas. Mictán de David, cuando huyó delante de Saúl a la cueva. ¿Sí ven? Entonces tienen los títulos, inclusive algunos títulos, como ustedes ven, narra el evento o la ocasión cuando el salmista lo escribe. En este caso usted ve el Salmo 56,
cuando los filisteos prendieron a David en Gat, o en el 57 cuando huía de delante de Saúl a la cueva. ¿Ok? El Salmo 58 dice: el músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. El 59 dice: el músico principal sobre no destruyas, nuevamente, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. ¿Se acuerdan esa ocasión? ¿Cómo fue librado David ahí? Dice: cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Mical, ¿se acuerda qué hizo Mical? Dice: te van a matar, huye. Y lo sacó por la ventana, y Mical puso una estatua ahí con una almohada, ¿no? Y cuando llegaron los guardas, dijeron: no, está dormido, pero Saúl dio la orden que lo traigan en la cama, dijo. Y cuando fueron a verlo, pues vieron que era una estatua. ¿Ok? Entonces se ven que algunos salmos como estos dan la ocasión en el que fueron escritos. El quinto tipo de término técnico en los títulos es tefilá. En algunos libros dice tefilá, pero la palabra en hebreo es tefilá, oración. Simplemente significa oración. Son 5 salmos: el 17, el 86, el 90, el 102 y el 142. Son oraciones que levanta el nombre de Dios al Señor. El sexto término técnico en los títulos de los salmos es parecido a tefilá, pero es tejilá, es cántico de alabanza. De ahí viene la palabra tejilín, que es el nombre en hebreo de los salmos, significa cántico de alabanza. Significa una canción de alabanza, simplemente, ¿no? Entonces hay 5 salmos, de los cuales conocemos el 100 y el 145. Hay un solo salmo que es llamado Sigayón. ¿Ok? Significado incierto. Puede significar una canción irregular o errante. Solo el Salmo 7 es un sigayón. Mire lo que dice el Salmo 7. Sigayón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. ¿Sí ven? O sea, es una canción por ahí como quien dice errante, irregular, bueno. Y esos son los términos técnicos en los títulos de los salmos. Y en el siguiente punto vamos a ver los términos musicales en los títulos. ¿Sí ven? Y el primer término musical, como usted ya hemos leído en su momento, como el Salmo 4 dice: al músico principal, es la menaseaj. ¿Qué significa el músico principal? Al director del coro. Y hay 55 salmos que llevan ese término musical en sus títulos. Entonces, en el título usted puede ver términos técnicos, términos musicales y aún también la ocasión en la que fue escrito. El segundo término musical que podemos encontrar en los salmos es neginot. ¿Qué es neginot? Por ejemplo, vamos a ver eso en algunos salmos. No tengo ninguno aquí. Déjenme ver si por aquí encuentro algún neginot. Aquí se me chipoteó. El 4 y el 5. El 4 y el 5 dicen, Y el 6 también. dicen neginot. Sí. O sí, no, ahí dicen neginot. El 4, coja, mire, el 4 dice al músico principal sobre neginot, Salmo de David. Pero el 5 no es neginot, es neginot. Cuidado, una letra cambia toda la palabra. El 6 sí dice. El 6 dice, perdón. También dice al músico principal en neginot sobre seminit. ¿Qué es eso? Salmo de David.
Pero el 5 dice Neginot, salmo de David, la música principal sobre Neginot. Ok, entonces, el término Neginot, ¿sabes lo que significa? Son salmos con instrumento de cuerdas. Hay 7 salmos, o sea, ese salmo solo se toca con instrumentos de cuerda. El Neginot. Y el Neginot, en cambio, el Salmo 4 es con cuerda y el Salmo 5, Neginot, es con instrumentos de viento. Entonces, ahí en sus notas pongan al lado de 7 salmos, después del punto pongan Salmo 4. ¿Ok? Aquí parece que se me pasó por algo. Hay otro término musical también llamado alamot. Y alamot, ¿sabes lo que significa? Doncellas. Donde el salmo debería ser cantado por sopranos. ¿Y quiénes son sopranos? Las mujeres. El Salmo 46 dice así. Al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre alamot. ¿Ok? Entonces, alamot es cantado por damas. Pero el siguiente es sheminit. Y parece significar un arpa de 8 cuerdas. Tiene que ver algo con 8 o una octava, que es una nota musical. ¿Ok? Pero el doctor Zampi dice que se refiere al coro de los varones. El Salmo 6 y el Salmo 12 son salmos sheminit. El Salmo 6 dice ahí, al músico principal en Neginot, sobre Seminit, Salmo de David. Y el 12 dice, al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. ¿Ok? Entonces, esos 2 salmos eran cantados solo por los varones. ¿Ok? El siguiente término que aparece es Jedutun. Y Jedutun era un levita, como ya ustedes ven ahí en la pantalla, cantor, músico de David, lo vemos en 1 Crónicas 25:1, quien posiblemente Jedutun introdujo un método de dirigir las alabanzas en el templo. Y el Salmo 39, el 62 y el 77 están dirigidos por él. ¿Okay? Jedutun era uno de los siervos de David, un levita. Miren que los levitas usualmente eran parte del grupo de alabanza. ¿Sí ven? En la asamblea de Dios. Y otra palabra también de importancia es mahalat, que vemos en algunos salmos, en el Salmo 53 y en el Salmo 88. Significa enfermedad o pesadumbre. Mahalat. Y los cuales pueden ser salmos de lamentación. Obvio, cuando uno está enfermo o está con una pesadumbre, pues está lamentándose. Y el Salmo 53 y el 88 son salmos que llevan esa connotación del lamento, mahalat. Y por último, hay una palabra que se repite 71 veces en los salmos y que yo la uso a veces en las notas, ustedes las pueden ver, dice Selah. ¿Y qué significa Selah? Selah, los eruditos dicen que tienen un significado dudoso. Posiblemente anuncia el principio de una nueva sección o estrofa en un canto. O puede significar un interludio musical o el hacer una pausa para una nota más alta o una pausa para la meditación. El doctor J. Vernon McGee la usa como eso, como una pausa para la meditación. O sea, deténgase, medite en lo que ha leído, no, y escudriñe lo que Dios le quiere decir a través de ese pasaje que Dios le está dando. ¿Ok? Y el último punto que tenemos son el paralelismo en los salmos. ¿Qué son paralelismos? Punto número 15. Los salmos son paralelos en su forma, es decir, similares o semejantes en muchos puntos esenciales. Veamos los principales y diferentes paralelismos que encontramos en los salmos. Y usted lo puede seguir con su Biblia, ¿no? También
los autores no se ponen de acuerdo con todos los paralelismos, pero he sacado los 6 paralelismos más importantes que podemos ver en los Salmos. Vemos el primero, el paralelismo sinónimo. Es el mismo asunto, se repite con diferentes palabras, y la segunda parte del versículo refuerza y confirma el pensamiento de la primera parte. Por ejemplo, Salmo 24, del 1 al 3, miren lo que dice. El versículo 1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahí está la declaración. ¿Y qué dice también la siguiente parte del versículo 1? El mundo y los que en él habitan. ¿Ok? Y ¿sí ven? Entonces ahí vemos que es un paralelismo sinónimo. Al decir que de Jehová es la tierra y su plenitud, claro, incluye todo lo que adentro está de ella, ¿no? Por eso dice el mundo y los que en él habitan. Eso se llama un paralelismo sinónimo. ¿Ok? El siguiente paralelismo, en el versículo 2 también podemos ver, porque miren lo que dice en 24:2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Sí ve? Está dando el énfasis en la declaración y el paralelismo. El versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Sí ve? Entonces vemos que es un sinónimo. O sea, el monte de Jehová, su lugar santo. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Puede ser otra expresión que diga así. ¿Me entienden? ¿Ok? El siguiente paralelismo, el número 2, es el paralelismo antitético, que enfatiza el pensamiento de la primera parte contrastando con lo expresado en la segunda parte. Salmo 1, versículo 6, miren lo que dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Ok? Esa es la declaración. Y la segunda parte dice: mas la senda de los malos perecerá. Ese es el contraste, los justos con los malos. Dos diferentes caminos contrastados, ¿sí ve? Entonces ese es el paralelismo antitético. En pocas palabras, un paralelismo que hace contraste. ¿Estamos? Porque la palabra antitético de pronto no ha sido muy regular para usted. Entonces el paralelismo de contraste. El tercer paralelismo que vemos en los Salmos es el paralelismo sintético, en donde la segunda parte explica o añade algo a la primera parte, ¿no? El Salmo 19, por ejemplo, versículos 7 al 9 dice así: la ley de Jehová es perfecta. Esa es la declaración, la primera parte. Entonces la siguiente parte va a explicar o va a añadir algo más sobre la ley de Jehová. Entonces, ¿qué hace? Convierte el alma. ¿Sí ve? ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. Eso es un paralelismo sintético. Hace una síntesis de lo que es la ley de Jehová. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Debe convertir nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Amén? El cuarto paralelismo es el paralelismo repetido, donde se repite el pensamiento. Salmo 93:3 dice así: alzaron los ríos, oh Jehová, y después dice: alzaron los ríos su sonido. O sea, ¿qué alzaron los ríos? Alzaron su sonido. ¿Sí ve? Ese es el paralelismo repetido. Alzaron los ríos, alzaron los ríos. El quinto paralelismo, y después en la tercera parte también otra: alzaron los ríos sus ondas. ¿Sí ve? Entonces son los salmos con paralelismo de repetición. El quinto paralelismo es el paralelismo antifonal. Es así. ¿Qué hace el paralelismo antifonal? A ver, aquí cuando leemos la lectura, ¿qué hacemos? Yo hablo y ustedes responden. Eso es antifonal, ¿sí? Las partes son antífonas, llamando y respondiendo alternadamente.
El Salmo 115, del 9 al 11, dice así: Oh Israel, confía en Jehová. Esa es la declaración. Y la respuesta, ¿cuál es? Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Por qué debes de confiar en Jehová? Porque Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Sí ven? Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Sí ven? Entonces, eso es un paralelismo antifonal. Y el último paralelismo es el paralelismo culminativo. Es aquel que la segunda parte completa la primera. Salmo 29:1. Tributad a Jehová, oh hijos de los fuertes. Ese es el pensamiento incompleto. ¿Qué va a tributar a Jehová? Entonces, la segunda parte lo completa. Dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Esos son los paralelismos culminativos. Y bueno, eso es un panorama de todos los salmos. De ahí, como les dije, los salmos son el cancionero, el himnario de toda la Biblia de la nación de Israel. Y como les decía al principio, son muy enriquecedores y son de mucha ayuda, de mucha edificación para cuando usted esté pasando por cualquier momento en su vida, ya sea de angustia, de dolor, de luto, de enfermedad o pasando alguna prueba. ¿Sí? Usted va a encontrar consuelo, fortaleza de parte del Señor en estos preciosos 150 salmos que Dios nos ha dado, conocido como el Salterio. Pues que Dios le bendiga rica y abundantemente, y nos vemos nuevamente en el siguiente estudio que tocaría el libro de Proverbios. Dios le bendiga.